Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga ricamente y gracias por acompañarnos en La Luz en mi Andar. Les saluda Marlon Retana y siempre es una bendición y una hermosa oportunidad de poder llegar a sus hogares y estudiar con ustedes la palabra de Dios. Como pueden ver en pantalla, estaremos estudiando un nuevo tema, una nueva serie, Hechos Básicos de la Fe. Pero antes, oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por las bendiciones que nos da y todo lo que nos permite vivir. Le pedimos que perdone cualquier ofensa o pecado que hayamos hecho, de esa misma manera perdone a aquellos que nos han ofendido. Ahora que nos disponemos a estudiar de su palabra, Señor, le pedimos para que nos ayude a comprender más acerca de cuál es su voluntad para con nosotros, cómo usted nos ofrece la oportunidad de la salvación, por qué es importante para nosotros y tantos temas que estaremos viendo que nos ayudarán en nuestro crecimiento, pero especialmente en poder conocer cuál es su voluntad y lo que usted desea de cada uno de nosotros como nuestra ofrenda, como nuestro sacrificio agradable, vivo y aceptable para usted, Señor. Sé con cada uno de los que estamos participando en este estudio, sé con cada uno que está viendo esta grabación y ayúdanos, Señor, a seguir adelante en buscar el camino que usted ha trazado para nosotros. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos y damos gracias por todo. Amén. Pues sí, amados hermanos, como mencionaba, hechos básicos de la fe, un hermoso tema, un hermoso estudio que estaremos realizando, que estaremos llevando a cabo para poder ir creciendo, pero no solamente como cristianos. También es un estudio que es para aquel que aún no ha conocido la verdad y que está deseoso de ella. Y un estudio que nos permite a los que ya hemos conocido la verdad a ver cómo nos acercamos a aquellos que queremos también la conozcan. Así que estaremos enfocados en ello. Como cada estudio y cada trabajo que hago, suelo dar honor a quien honor merece. Y es que este estudio en particular no es una idea mía, no es algo que nació de mí, no es algo que yo desarrollé de la nada, sino que ciertamente estoy agradecido con un grupo de hermanos que lo lograron poner y que yo simplemente aporté mi grano de arena en traducirlo y adaptarlo al español. Este estudio está disponible a través de los hermanos de True for the World o La Verdad para el Mundo y vamos a estar preparando estas lecciones, grabando estas lecciones y poniéndolas a disposición de cada uno de nosotros para hacer lo que es mejor para el Señor. Así que pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Este hermoso estudio no sería posible si no hubiese sido publicado anteriormente por los hermanos que acabo de comentar. En 1982 hubo dos familias de estadounidenses que se mudaron a una ciudad en Taiwán llamada Taichung y desde allí empezaron una obra. A lo largo de ir trabajando en esa obra fueron desarrollando un esquema de estudio y una de esas familias era la familia por parte del hermano John Group, un hermano que tiene muchos años trabajando en las áreas de Asia como misionero, un hermano con el que he tenido la oportunidad de compartir, un hermano que incluso me dio consejos cuando estaba preparándome para el trabajo misionero. Entonces, ciertamente es un gran estudio para podernos adentrar en cómo llegar a hogares de personas que no conocen la verdad de Dios, cómo estudiar con ellos y cómo defender la verdad de una manera que sea clara y transparente, tal como le gusta a nuestro Padre Celestial. Como mencionaba, a través de esa obra ellos desarrollaron un simple esquema de estudio. Vieron que ambos tenían varias similitudes y entonces el hermano Group lo puso por escrito. Pues bien, este material que como mencioné anteriormente es la traducción y adaptación al español para nosotros del material que el hermano escribió hace muchos años. Por lo tal, les agradezco por estar con nosotros y espero que sea un gran estudio, unos con otros, trabajando en conjunto para aprender más acerca de estos hechos básicos de la fe. Porque hay un pasaje en particular que nos sirve como el pasaje clave de nuestro estudio y ese mismo es 2 de Pedro 3:18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos estudiando y todo este proceso y este esquema que vamos a estar viendo es simplemente para darle gloria a nuestro Señor Jesucristo y gloria a nuestro Padre Celestial. Y que de esa manera podamos crecer juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador.
Estas lecciones incluirán cosas que necesitamos entender para ir al cielo y cosas que necesitamos entender para que otros entiendan cómo ir al cielo. Es de ahí la importancia de lo que estamos hablando. Pues bien, el estudio consiste de 10 lecciones. 10 lecciones que, bueno, cada lunes por la noche estaremos reuniéndonos aquí en la luz en mi andar para estudiar acerca de las mismas. La primera de ellas precisamente se titula ¿Por qué creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Por qué es importante que empecemos con esta lección? Porque precisamente somos cristianos. Creemos que Cristo vivió, creemos que Cristo murió, creemos que Cristo resucitó. Entonces, necesitamos en primer lugar ver el enfoque de cómo podemos responder a esta pregunta y cómo podemos ayudar a que muchas más personas puedan creer lo mismo que nosotros que estamos participando de este estudio hemos creído. Y si en caso tal aún no has creído y estás viendo este estudio, esperamos que el mismo te pueda ayudar a creer que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues bien, lección número 1. Iniciemos, hermanos. Simple. ¿Es Jesús el Cristo? Esta es una pregunta que sabemos que muchos no creen que eso sea así. Muchas personas no creen que ni siquiera haya existido. Muchas personas ni siquiera piensan que realmente haya sido un hombre real. Porque para algunas personas la Biblia simplemente es un libro de fantasía. Así que hay muchas personas que tienen este concepto en sus cabezas. Pero si Él no lo es, nuestra fe es en vano. 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Así que si Jesucristo efectivamente no existió, no tenemos una fe válida. Y si Él realmente no existió, entonces ha sido el mayor mentiroso de la historia porque tanto se ha escrito sobre Él, tanto se ha estudiado sobre Él. Pero si Él es nuestro Salvador, si Él es el Cristo, si Él es el Mesías, debemos de obedecerle. Este pasaje muchos lo conocen, pero muy pocos lo toman en consideración. Y es que el Señor afirma en Mateo 7, 21, 23, que no todo aquel que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre. Entonces, si yo digo que Jesucristo es mi Señor, más me vale obedecer a su palabra, porque si no, estaré en graves problemas. Muy bien, hermanos. Entonces, continuamos con esto, continuamos con este tema y vemos lo siguiente. Jesús es una persona real. Es alguien que fue de carne y hueso como tú y como yo y que caminó en este mundo hace poco más de 2000 años. Así que hay gente que afirma, bueno, sí, Jesucristo existió, fue una buena persona, hacía cosas muy buenas, se portaba muy bien, pero no es el Hijo de Dios. Personas tienen ese concepto y precisamente para ese tipo de personas es que estamos haciendo esta clase en particular. Ya sea que yo creo en Jesucristo y quiero defenderlo en base a razones que me afirman que Él es quien es. Y si no creo en Jesucristo, entonces ver estas razones y ver que efectivamente sí existió, que sí es el Hijo de Dios. Así que veamos en primer lugar que vamos a ver varias razones válidas. Muchas razones van a ser estudiadas en esta clase para poder ver que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Primera de Pedro 3:15 nos dice acerca de que santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, mi corazón es mi mente, la mente del cristiano y el corazón, de acuerdo con la Biblia, es mi mente, no es el que bombea sangre. Entonces, en mi corazón santifico, separo a Dios, tengo mi mente a Dios separado para hacer de acuerdo a lo que Él desea que yo haga. Con respecto a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Aquí, amado amigo, si nos estás visitando, no queremos imponerte que Dios existe. Queremos enseñarte a través de las Escrituras lo que Dios dice al respecto. Pero aquí vamos a tener ese espíritu de mansedumbre, de poder responder a tus preguntas cuando se den y poder ayudarte en este camino hacia el cristianismo, hacia la fe, hacia la palabra de Dios. Entonces, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo, amado amigo y hermano, tengo la esperanza de llegar al cielo y conocer a mi Señor estando allí. Y es la misma esperanza que quiero que tú tengas. De allí que tomaremos este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pues bien, Juan 8:24 nos dice, os dije que moriráis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Debemos de creer que es Él,
Porque si no creemos que Él es quien dice ser y que la palabra nos afirma que es, entonces moriremos en nuestros pecados, moriremos sin esperanza. Juan 14:6, un pasaje que muchas personas conocen: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras fueron dichas por Jesucristo. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, y sin Él nadie llegará al Padre. Pues bien, como mencioné, vamos a estudiar muchas razones, vamos a estudiar muchas formas de afirmar y convencernos acerca de la evidencia y la confianza que podemos tener en la palabra de Dios de que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. En primer lugar, Cristo es eterno. Conocemos las palabras escritas por el apóstol Juan en su evangelio, en su relato de la vida de Cristo. Empieza con las palabras que dicen: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo que estamos hablando y que estamos mencionando aquí es Jesús, es el Cristo. Este era en el principio con Dios. Vemos el énfasis que se hace en el principio. Jesucristo no fue creado. Jesucristo ya existía cuando la creación fue hecha. Jesucristo era uno de esos espíritus que estaban con el Padre Celestial y con el Espíritu Santo, valga la redundancia, en ese momento de la creación. Recordemos que en Génesis 1 se nos dice Elohim, que es Dios en plural. Significa que eran varias personas que forman la deidad, que es Dios. Y recordamos que cuando se crea al hombre, dice: lo vamos a crear a nuestra semejanza. No dice: Dios, voy a crear al hombre a mi semejanza, como si fuese singular, sino que habla en plural. Así que Jesucristo era parte de ese principio. A través de Él todo fue creado, como leemos en el pasaje. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Jesucristo, sin el Verbo, ninguno de nosotros estaría aquí. Nada de lo que vemos estaría aquí. E incluso nada de lo que no vemos estaría aquí. Y en el versículo 14 da este punto importantísimo. Porque ese verbo que estaba desde el principio, ese espíritu, se hizo carne, se hizo uno de nosotros. Fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así que Cristo estaba antes, Jesús, el Verbo, estaba antes de que existiéramos nosotros y estará después de que nos vayamos nosotros. Ven, Juan 8:58 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Recordemos que él estaba hablando con el pueblo de Israel. ¿Israel quién era? La persona, ahorita no estoy hablando del pueblo. Israel era el nieto de Abraham. Y de Abraham se dice que es el padre de las naciones. Las escrituras nos dicen eso. Abraham era una figura importantísima para el pueblo de Israel. Jesucristo, cuando dice estas palabras, le está haciendo saber: antes de ese padre de carne y hueso que ustedes consideran es su padre, yo estaba, yo existía, porque yo estaba con Dios. Así que Cristo es eterno. Cristo también es nacido de una virgen. Isaías, en Isaías 7:14, nos hace saber, el príncipe de los profetas, nos hace saber que efectivamente iba a nacer alguien de una mujer que nunca había tenido contacto sexual con un hombre. 700 años antes de que esto ocurriera, Isaías lo predice, inspirado por Dios. Y en Mateo 1, 18 al 25, leemos los eventos acerca de cómo fue concebido Jesucristo. Cómo el ángel se aparece a María y le hace saber: vas a tener un niño. Ella: no he conocido hombre. José se asusta y trata de ponerla aparte. Pero el ángel le afirma a los dos: este niño es producto del Espíritu Santo. Este niño va a ser el rey. Este niño será conocido como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces tenemos una profecía, en primer lugar, de algo que sería imposible para el hombre. ¿Cómo una mujer puede quedar embarazada sin contacto alguno con un hombre? No lo hay. No hay forma de que eso ocurra. Pero con esta mujer, con María, ocurrió esto. Y hoy tenemos las escrituras que nos lo afirman, que Jesucristo efectivamente vino nacido de una mujer. Cuando continuamos con las razones, podemos pensar en las profecías cumplidas. Y es que de Jesucristo se estima que más de 300 profecías fueron cumplidas por él.
En otro estudio acerca de la existencia de Dios, hemos visto o conocemos, y tal vez hablaremos más adelante, cómo uno puede tomar una moneda, dejarla tirada junto con miles y miles de monedas que llenen todo el territorio del estado de Texas en Estados Unidos, y esa moneda marcarla, tirarla entre todas esas, y que en el primer intento yo saque esa moneda, es la cantidad de posibilidades de que una sola persona cumpla todas las profecías que Jesucristo llevó a cabo. Es de allí que vemos lo importante de él. Mas veamos brevemente algunas de esas profecías. En primer lugar, sus antepasados. Mateo 1 al 17, especialmente el versículo 1, nos dice que él es descendiente de Abraham, es descendiente de David. Vemos su linaje. Al nivel de carne, vemos que tiene un linaje que ninguno de nosotros puede replicar. Porque tal vez podamos ir a ver quién fue mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, pero después de allí se pierde la cuenta. Sin embargo, con nuestro Señor Jesucristo se logra trazar toda esa ascendencia hasta que lleguemos a su tatarabuelo Abraham, de acuerdo con las Escrituras. Lucas incluso llega hasta Adán en el estudio que hace sobre esto en su libro. Pues bien, su lugar de nacimiento. Sabemos que nació en Belén de acuerdo a lo que Mateo nos hace saber, pero Miqueas, muchísimos años antes de que Jesucristo naciera, le dio la importancia a ese pequeño pueblito. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Algunos decían Jesús el Nazareno pensando que había nacido en Nazaret, pero las Escrituras nos enseñan que efectivamente nació en Belén, cumpliendo esta profecía. Algo real, algo verdadero. Muerte en la cruz. Isaías 53 es un hermoso y a la vez enternecedor capítulo que nos muestra acerca de la muerte que iba a tener Jesucristo. Y como mencioné anteriormente, 700 años antes había hablado sobre esto. Resucitó de entre los muertos. El Salmo 16, 8 al 10, especialmente en el último versículo, nos dice, no dejarás mi alma en el Seol. ¿Cómo alguien que no tuvo pecado podía ser retenido por la muerte? No lo hubo, no pudo retenerlo, así que no pudo quedarse en el Seol. No tenía razón para quedarse allí. Y como termina, ni permitiréis que tu santo vea corrupción. Así que ciertamente su muerte y haber sido resucitado entre los muertos había sido profetizado por muchísimos años antes. Y aquí en estos pasajes que tenemos en pantalla se nos afirma que se llevó a cabo. Muy bien, perdonen. Una vida sin pecado. ¿Puedes decir que tú tienes una vida sin pecado? No podemos. Romanos 3:23 nos afirma que cada ser humano que ha nacido, vivido y muerto, o continúa vivo en este planeta llamado Tierra, ha pecado. Todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin Jesucristo no habría forma de ser justificados, de ser perdonados, de ser redimidos. Pero Él efectivamente, fuera de todos nosotros, estaba sin pecado. Primera Juan 1, 6 al 10, que forma parte de lo que es el lema o el tema de este proyecto de La Luz en mi Andar, nos dice que debemos andar en la luz. Pero quien no anda en la luz, anda en pecado. E incluso llega a hacernos saber que el que diga que no ha pecado, ya está pecando porque se convierte en mentiroso, porque hace ver que Dios es un mentiroso. Entonces, todos hemos pecado en algún momento, pero no nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro 2, 21 al 23 nos dice, pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo es totalmente puro. Jesús fue totalmente puro, vivió sin pecado. Hebreos 4, 14 al 15, Mateo 4, 1 al 11 nos afirma sobre eso. Jesucristo fue tentado como nosotros, mas jamás pecó. Satanás le tentó esas 3 veces como leemos en Mateo 4, y en cada una de ellas él le respondió con las escrituras. Le hizo saber, la palabra de Dios dice esto, yo debo vivir en base a esa palabra. Hizo milagros, y esta sección es muy interesante en nuestro estudio,
porque incluso hay personas hoy en día que están buscando por un milagro. Hay personas hoy en día que están buscando que se pueda llevar a cabo milagros y creen que efectivamente se siguen dando. Mas veamos brevemente esta sección acerca de por qué decimos que Jesucristo, bueno, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Veamos acerca de sus milagros. En primer lugar, Juan 3:2. Se acerca Nicodemo, un hombre importante en la cultura judía, un hombre que incluso fue a oscuras para que no vieran que él se reunía con Jesucristo, y le hace saber: yo sé que tú haces estas señales, yo sé que eres alguien importante, sé que eres alguien de Dios, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nicodemo reconoce esto. El mismo Juan que escribió estas palabras nos da lo que es el propósito del evangelio que él escribió en Juan 20, 30 al 31. Leámoslo juntos. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Imagínense si él hubiese escrito todo los milagros que Jesucristo hizo. ¿Cuánto hubiese sido la extensión de ese libro? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. El Evangelio de Juan y todos los milagros y señales que muestra tienen un propósito: mostrarnos que efectivamente quien llevó a cabo eso es Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Necesitamos creer, y es por eso que es importante este estudio que estamos haciendo. Jesús realizó milagros para probar que sus palabras eran verdaderas. Veamos, el propósito de los milagros era probar que las palabras del hablante eran de Dios. Si en este momento yo pudiese realizar un milagro y digo que el coronavirus desaparezca de la faz de la tierra, y así ocurre, no es porque yo lo dije, es porque hablé por Dios. Pero hoy en día, y vamos a ver más adelante, no estamos en esa etapa milagrosa. No estamos, nadie, ningún ser humano tiene ese poder para hacer un milagro de ese tipo. ¿Por qué? Porque el objetivo era hacer ver que la persona que realizaba el milagro era hablante de Dios. Este ha sido siempre el propósito de los milagros. Piensa por un momento. La Biblia nos habla que Jesús curó a ciegos, a enfermos, a leprosos, que también nos enseña que resucitó a los muertos como a Lázaro, nos enseña que alimentaba a miles. ¿Eran esas las únicas personas que había en ese pueblo? ¿Eran los únicos enfermos? ¿Eran los únicos leprosos? ¿Eran los únicos hambrientos? ¿Eran los únicos muertos? No. Jesucristo no sanó a todo enfermo. Jesucristo no resucitó a todo muerto. Jesucristo no alimentó a toda persona. ¿Por qué? Por el simple propósito de que cuando hizo eso era para dar una señal de que efectivamente Él provenía de Dios. Dios nunca usó milagros para ayudar con las necesidades físicas. Los milagros eran para probar que efectivamente quien los llevaba a cabo era una persona enviada por Dios. Jesucristo hizo milagros, mas leamos más al respecto. Pasemos entonces a leer 1 Corintios 13, 8 al 10. 1 Corintios 13 es el hermoso capítulo que muchos nos referimos como el capítulo del amor, pero nos hace saber una gran verdad sobre los milagros y señales que ocurrían y que ya no ocurren. Dice así el texto de la palabra: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Perfecto no significa sin error, perfecto significa completo. Entonces, cuando venga lo completo, lo que no está completo ya no es necesario. Por lo tanto, lo que es en parte se acabará. En ese momento, Jesús y Dios habían autorizado a los apóstoles a realizar milagros para que supiesen: son enviados de Dios. Pero ya no más. Hoy tenemos la palabra de Dios totalmente revelada en ese libro que conocemos como Biblia, y especialmente en esa sección que es conocida como el Nuevo Testamento. Una vez el Nuevo Testamento está disponible para todos nosotros, ya yo no necesito más revelación de nadie más, porque ya tengo la revelación completa de Dios. Hebreos 2, 1 al 4 nos habla acerca que es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia
recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? En su momento ellos recibieron esos dones, ya no son necesarios. Ya tenemos todo lo que necesitamos saber por parte de Dios. Y Judas 3, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, una salvación que es común para ellos y es común para nosotros. Me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya fue dada la fe, ya fue dada la revelación. Tenemos el Nuevo Testamento, no necesitamos más milagros. Pues bien, hermanos, continuando con esto, Dios no usa milagros hoy. No hay una nueva revelación. La Biblia es todo lo que necesitamos. No necesito que un hombre me venga a decir que tuvo un sueño por parte de Dios y que le dijo que él era un profeta y que me iba a sanar de un cáncer que nunca he tenido. No necesitamos de ese tipo de personas ni ese tipo de engaños, amigos y hermanos que nos están acompañando en nuestra lección. Jesús demostró que era el Cristo por los milagros que él realizó, pero hoy nadie más tiene ese poder para realizar esos milagros. Déjeme terminar esta sección de los milagros con un último pasaje. Juan 11:47. Estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban estos grandes judíos, acababan de presenciar, acababan de escuchar acerca de que Jesucristo resucitó a un hombre de entre los muertos, el cual se llamaba Lázaro, que era cercano a nuestro Señor Jesucristo, y que recordamos que incluso él lloró por este hombre. Pero cuando se enteran de todo esto, ya no pueden callar más, no encuentran la forma de cómo aminorar el efecto de las señales similares que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y dice así el pasaje: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. No comprendían ya cómo podían defender sus creencias, sabiendo que estaban erróneas, en base a que Jesucristo efectivamente era el hombre que había venido, el hombre que había sido anunciado, el que iba a ser ungido, que es lo que significa Mesías y que es lo que significa Cristo. Estos hombres ya no encontraban forma de ir en contra de esa creencia y por eso es que comenzaban a buscar cómo matarlo para quitarlo del camino. Muy bien, más razones. El testimonio de otros. Aquí es bastante simple esta sección, hermanos, y no voy a entrar en muchos detalles porque el tiempo corre. Pero nuestro Padre Celestial testifica. Un testigo es alguien que ha visto y ha presenciado algo. Un testimonio es precisamente la fe o la palabra de esa persona. Prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo, lo define el diccionario de la lengua española. Entonces, hay quienes dan testimonio de que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios, empezando por su Padre. Recordamos cómo en Mateo 3, cuando es bautizado por Juan el Bautista, Dios dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mas cuando vamos al capítulo 17 y está este evento de la transfiguración del Señor, aparece en Elías, aparece Moisés, pero ¿qué dice Dios? Sigue a Moisés, hazle caso a Moisés, la ley. No, obedece a Elías, los profetas. No. ¿Qué dice Dios? Dios dice nuevamente: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a este ignorad. No dice así, ¿verdad? Espero que tenga su Biblia abierta, esté leyendo lo que dice Mateo 17:5, porque efectivamente lo que ese pasaje dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Es a Cristo a quien debo de escuchar. Y Cristo ha revelado todo a través de su palabra, a través de la Biblia. Entonces, en el testimonio de otros vemos que efectivamente Jesús es el Cristo, en primer lugar, porque el Padre así lo ha dicho y así lo ha afirmado. En segundo lugar, vemos al líder romano dentro de esa tierra, Pilato y su esposa. Ambos afirman: este es un hombre justo. ¿Qué hace Pilato? Me lavo las manos, ustedes son los que quieren castigar a este hombre, ¿verdad? Los invito a leer las escrituras que están en la presentación. El centurión: este hombre ha muerto, Jesucristo dice: efectivamente este es el Hijo de Dios.
un hombre que no conocía o creía en la religión de Israel, pero confirma en base a ese evento que efectivamente Jesucristo es Hijo de Dios. Juan el Bautista, mientras bautizaba y mientras se preparaba, decía: he aquí el Cordero de Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Juan 1:29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y veamos lo que dice el versículo 34 dentro de ese mismo texto, de ese mismo evento. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista da testimonio de que Jesús es el Cristo. Los apóstoles y los pasajes que están allí nos afirman una y otra vez cómo ellos fueron testigos, cómo ellos caminaron con el Señor, cómo ellos vieron las señales y milagros que Él hacía y cómo todos estos tenían en común que conocían y podían afirmar ciertamente este es el Hijo de Dios. Más razones: su muerte, sepultura y resurrección son importantes. Muchas personas hoy en día pueden llegar a afirmar: sí, yo creo que Jesucristo vivió, que fue muerto y ciertamente fue sepultado. Todos lo hacemos, ¿no? Al morir alguien nos sepulta. Pero que haya resucitado, hay personas que tienen ese pensamiento. Necesitamos afirmar y necesitamos ver en las escrituras y en las pruebas que podamos dar de que efectivamente Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Los evangelios narran su vida y su muerte. Lucas, Marcos, Mateo y Juan, y disculpen el desorden que los acabo de dar, pero estos 4 hombres registran los eventos de la vida de Jesucristo en esos 4 libros que conocemos como los evangelios. ¿Y evangelio qué es? Buenas nuevas. Así que esos libros nos narran las buenas nuevas acerca de nuestro Salvador. Romanos 5, 6 al 11, Pablo. Primera de Pedro, sabemos que es Pedro. Y Juan, y su primera carta, comprendemos de que estos 3 hombres hablan no solamente acerca de que Jesucristo efectivamente murió, fue sepultado y resucitó, sino que también nos hacen saber cuál es la importancia o el propósito de que eso haya ocurrido y por quiénes murió él. Los invito a que lean esos pasajes en su estudio privado. Bien, Marcos 15, 16 al 28 y 42 al 47, prácticamente un gran trozo de este capítulo del Evangelio según Marcos, nos narra acerca de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Y es que hay muchas personas que tienen una gran cantidad de preguntas acerca de la tumba. Comprendemos y vemos en las Escrituras que la tumba estaba vacía al tercer día. No estaba ese cuerpo que había sido crucificado y preparado y puesto en esa tumba. Pero hay muchas personas que argumentan al respecto. Hay muchas personas que aún no se aferran o se ajustan a ver que la palabra de Dios ciertamente es verdad y buscan dar razones. Vamos a ver 4 de esas razones brevemente. La primera de ellas es la teoría del desvanecimiento. ¿Sabes cuál es? ¿La has escuchado alguna vez? Si no la has escuchado, te la explico de la forma más simple que puedo hacer. La teoría del desvanecimiento lo que explica es que Jesús no murió. Él simplemente se desmayó. Cuando se despertó, bueno, yo no estoy muerto, se salió de la tumba, se fue. Es lo que enseñan estas personas que tratan de afirmar acerca de ese evento, que por eso es que la tumba estaba vacía. Pero Pilatos aseguró que estaba muerto. Jesús no estaba muerto, no andaba, como dice el dicho, que no estaba muerto, sino andaba de parranda, que es lo que tratan de hacer ver estas personas. Jesús efectivamente estaba muerto porque Pilato se encargó de asegurarse que antes de entregarle el cuerpo a José de Arimatea, Jesucristo estuviese muerto, como leemos en Marcos 15, 42 al 45. Segundo de los argumentos que estamos viendo al respecto, que personas dan con respecto a la tumba vacía, es que fue sepultado en la tumba equivocada. Algunos de estos hasta darían cierta forma de risa si no se tratara de que están hablando mal de nuestro Salvador. De acuerdo a ellos, las mujeres fueron a la tumba equivocada, por eso no lo encontraron, por eso es que estaba vacía, por eso no lo vieron. Sin embargo, las Escrituras nos afirman lo siguiente en el versículo 47 de Marcos 15. Ellas miraron dónde lo ponían. Estas mujeres que fueron a esa tumba y vieron la tumba vacía sabían que era la tumba correcta, no la equivocada.
Ellas sabían a dónde fueron porque ya habían visto dónde estaba el cuerpo de nuestro Señor. Argumento número 3. Sus discípulos robaron el cuerpo. Muy utilizado por muchas personas, pero pensemos al respecto. En primer lugar, habían guardias, habían agentes de seguridad, si se puede decir, soldados que vigilaban la tumba. ¿Cómo podían robarse estos hombres habiendo soldados armados frente a esa piedra? No podían hacerlo. Segundo, los discípulos estaban dispuestos a morir por Cristo resucitado. Ellos afirmaban esto: yo estoy para dar mi vida por Cristo. Yo creo que Él efectivamente ha resucitado. ¿Cómo podrían vivir de una mentira si ellos habían robado el cuerpo? No podían hacerlo, no debían de hacerlo, no era lo correcto. Estos hombres no robaron el cuerpo. Bueno, entonces fueron sus enemigos. Es el último de los argumentos que vamos a estudiar acerca de esa tumba vacía. Sus enemigos robaron el cuerpo, dicen algunos. Tampoco hace sentido y vamos a ver por qué. 1. Los soldados fueron sobornados para decir esto. Leemos sobre ello en Mateo 28, 11 al 15. Dice que los ancianos dieron mucho dinero a estos soldados, y estos soldados, en el versículo 15, hicieron como se les había instruido. Y esto fue de boca en boca. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, hasta el día en que ese evangelio fue escrito por Mateo. ¿Qué quiere decir? Inventaron esta historia para quitarse el peso encima de que nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que es importante? Tal como estamos viendo en pantalla, si ellos hubiesen tenido el cuerpo, era la mejor prueba que hubiesen tenido en ese día de Pentecostés, mientras Pedro predicaba y hablaba acerca de que Jesucristo había muerto, sido sepultado y resucitado. ¡Hey! Aquí está el cuerpo. Cójanlo, mírenlo, de carne y hueso. Muerto, pero ahí está el cuerpo. Si los enemigos realmente robaron el cuerpo, ese era el momento en que podían utilizarlo. Pero no lo tenían. Como no lo tenían, no podían negar algo que es lo que hemos estado hablando en esta noche, en esta tarde. No lo hicieron porque Cristo había resucitado. Nuestro Señor ciertamente había vuelto de entre la muerte, había superado a la muerte. Pues bien, leamos un pasaje de las Escrituras que es prácticamente el texto clave cuando hablamos acerca de qué es el Evangelio. Las buenas nuevas es la muerte, sepultura, el anuncio de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Pablo hace saber eso a los hermanos en Corinto, y deseo que juntos leamos versículos 1 al 8 de 1 Corintios 5. Dice así: además os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, hermanos, vemos que Pablo afirma acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo llegó esto a tantas personas, cómo Él pudo dar esta confirmación a tantos de quién era Él. Entonces, tenemos este detalle, tenemos este hermoso texto que nos afirma esto. Nos afirma que efectivamente en quien creemos es quien es. Que efectivamente Jesús es el Cristo. Que Jesús se le apareció a tantas personas. Cuando hablamos de la resurrección, tenemos que considerar precisamente que Jesús resucitó de entre los muertos para nunca morir otra vez. Él es el primero, es el primogénito de todos los que algún día nos uniremos a Dios y no moriremos jamás. Estaremos en su presencia para siempre. El primero, el primogénito de ellos. Esto es totalmente diferente a cualquier otro líder religioso que ha habido en la historia, porque cada uno de esos hombres ha muerto y sus huesos, cenizas o polvo aún están en su tumba. Jesucristo no fue encontrado en la tumba.
Jesucristo ciertamente resucitó. Y esto es un pilar en nuestro cristianismo. Esto es un pilar que nos da fortaleza sobre todo cualquier otro movimiento religioso. Porque el cristianismo es la religión más grande del mundo porque ofrece esperanza para la vida eterna en el cielo con el Salvador resucitado. Es la mayor prueba que tenemos de que Jesús es el Hijo de Dios. Una última razón que vamos a estudiar para ir despidiéndonos, hermanos, es la siguiente. Su ascensión. Nadie ha subido al cielo, solo Cristo. Nadie ha llegado a ese lugar celestial a estar junto con el Padre, solo Jesucristo. De eso nos habla Hechos 1, 9 al 11. Se nos habla acerca de ese momento en que ya se despide, se va, asciende, es alzado y se pierde entre las nubes. Los discípulos miran al cielo y no lo ven. Y un par de ángeles vestidos de blanco se les aparece y les hace saber de dónde Él fue, vendrá nuevamente. Qué hermosa promesa saber que nuestro Señor va a venir de vuelta por nosotros, porque ciertamente es el Cristo, el Hijo de Dios. Daniel 7 profetizó sobre esto. Y cuando hablamos acerca del reino de Dios, al reino de Jesucristo, sabemos cómo inicia en base a Hechos 2, y los invito a que estudien ese pasaje de las Escrituras, ese capítulo, para que conozcan cómo la única iglesia que Jesucristo vino a edificar fue construida, fue desarrollada, fue establecida ese día. Y puede ser parte de esa misma iglesia que Jesús fundó ese día, que Jesús edificó y que su reino inició, porque la iglesia y el reino son lo mismo, y deseamos que seas parte de ello, si aún no lo eres. Concluyamos nuestra lección, hermanos. Muchas gracias les doy por acompañarme, pero veamos brevemente acerca de qué hemos hablado en esta lección. Tenemos que creer en Cristo para ser salvos, de eso no hay duda. Hasta nuestros amigos en las denominaciones comprenden que hay que creer en Cristo si queremos ser salvos. Pero la creencia va mucho más allá de solamente decir, yo creo, y de eso estudiaremos en siguientes lecciones. Si fallamos en esto, si fallamos en hacer esto, si fallamos en que yo no creo que Cristo sea el Hijo de Dios, ciertamente no tengo esperanza en el cielo, no tengo esperanza en el futuro, no tengo esperanza en la vida eterna. Y no queremos que nadie piense de esta manera, y por eso les exhortamos siempre a estudiar la palabra de Dios y encontrar las respuestas a este tipo de preguntas. Muchas han sido las razones que hemos dado en esta lección. Mucho hemos hablado acerca de por qué podemos asegurar que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y lo único que espero de tu parte, en base a lo que hemos comprobado en esta noche, es que si aún no lo has hecho, al menos comprenda las palabras que dijo Pedro cuando Jesús le preguntó quién creía en ellos que Él era. Mismas palabras que cada uno de los que sí creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, decimos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un gran estudio, hermanos, nos tenemos por delante. Esperamos que sea de su agrado, esperamos que les ayude a aclarar dudas, especialmente a quienes no conocen la verdad aún. Queremos que conozcas la verdad y solo lo puedes hacer a través del estudio de la palabra de Dios. No lo puedes hacer porque yo te lo diga, no lo puedes hacer porque tu pastor, cura, sacerdote o quien sea que conozcas como una autoridad religiosa te lo diga. La única autoridad es la palabra de Dios, y de eso estaremos estudiando en próximas lecciones. Sin más, mis amados hermanos, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarme en esta noche. Espero nos puedan acompañar en la sesión de preguntas que viene en unos minutos. Espero que puedan acompañarnos mañana martes, el jueves y el viernes en las demás lecciones que nuestros hermanos están preparando para todos ustedes. Y especialmente que puedan reunirse los miércoles con sus congregaciones, sea que ya puedan hacerlo de una manera física o a través de este tipo de medios virtuales. Y si aún no eres parte de la Iglesia del Señor, visítanos, busca más sobre nosotros. Conocerás probablemente algunas de las congregaciones de quienes predicamos en este servicio. Estamos para ayudarte, estamos para estar contigo y deseamos que puedas estar en paz con Dios y formar parte de su familia. Sin más, amados hermanos y amigos, muy buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes y que Él mismo les bendiga y nos bendiga a todos. Amén.